La Defensoría de las Audiencias es nuestra. Esta radio pública te escucha. Teléfono en cabina 55 41 55 1060. WhatsApp 55 12 33 29 15. Correo electrónico audienciasre@cultura.gov.mx. Facebook Defensoría de las Audiencias RE. Qué gusto saludarles en esta nueva oportunidad para estar en contacto con la Defensoría de las Audiencias de Radio Educación y las audiencias precisamente en este espacio que todos los miércoles tenemos en Radio Educación. Pueden escucharnos en vivo a través del 96.5 de frecuencia modulada, también en el 1060 de AM, en nuestra página www.radioeducacion.edu.mx y a través también de las redes sociales. Saludamos a nuestras audiencias cibernautas en Facebook y YouTube de Radio Educación. De manera diferida, también saludamos a nuestro público en Señal Cultura Sonora a través de esta señal en FM 104.3 en Hermosillo los sábados a las 11:30 de la mañana y los viernes a las 5 de la tarde llegamos hasta Mérida, Yucatán, a través de la señal Cuculcán 107.9 FM. Pónganse en contacto con nosotros. Las audiencias y la Defensoría están siempre listas aquí para escucharles con mucho gusto. Yo soy Gabriela Sosa Martínez, conductora de este espacio, y saludo con mucho gusto a nuestra defensora de las audiencias, Mariana Torres. ¿Cómo estás, Mariana? Buenas tardes. ¿Qué tal, Gabriela? Buenas tardes y buenas tardes a todas las audiencias de Radio Educación que nos acompañan y que se ponen en contacto con nosotras para saber sus comentarios y sus reflexiones a propósito de la programación de Radio Educación. Sí, y vale la pena también además decir que hoy están nuestras líneas de contacto vigentes y activas. Sin embargo, es un programa grabado. Bueno, por causas que tuvieron que provocar este programa grabado, generalmente estamos en vivo, pero las vías de contacto siguen siendo las mismas. Escríbanos a nuestro Facebook, a nuestro WhatsApp, Audiencias RE, es el correo electrónico, cultura.gov.mx, el WhatsApp 5512-332915, y en el Facebook estamos como Defensoría de las Audiencias RE, siempre presentes ustedes para escucharles. Hoy tenemos un tema muy amplio que vamos a ir desglosando poco a poco, y para ello vamos a ofrecer los micrófonos tanto a Mariana Torres como a nuestra invitada de hoy, que es Giovanna Frangiuti Kelly. ¿De qué nos van a platicar, Mariana? Pues el día de hoy invitamos a Giovanna, que es una experta en temas de inclusión, para platicar sobre las audiencias con discapacidad y los derechos de las audiencias con discapacidad y las personas con discapacidad. Y en ese sentido le damos el saludo y queremos invitarla a la conversación a Giovanna Frangiuti. Giovanna, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por hacer un espacio en tu agenda para platicar con nosotras. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues gracias por la invitación. Un saludo a la audiencia también que nos escucha, y honrada de estar aquí en Radio Educación para hablar de temas de inclusión de personas con discapacidad. Gracias, Giovanna. A mí me gustaría presentar con una semblanza a nuestra invitada. Ella es abogada, activista, conferencista por los derechos de las personas con discapacidad, es licenciada en Derecho y es maestranda en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Panamericana. Cuenta con 7 años de experiencia en iniciativas para promover la inclusión de personas con discapacidad, así como en asesoría legal y gestión del cumplimiento de la normatividad. Y a mí me gustaría destacar que Giovanna es gente de radio, es persona que conoce este medio, así que podríamos decir es de casa, conoce nuestro lenguaje y nuestra manera de movernos, porque desde hace 7 años tiene una sección que se titula Sin Barreras,
y se transmite a nivel nacional por Enfoque Noticias en Estéreo 100.1 FM y por La Sabrosita 590 AM, que sabemos tiene un gran alcance, una gran cobertura a nivel nacional y que está enfocado este espacio de Giovanna en noticias sobre la inclusión de personas con discapacidad. Me llama la atención también de ser modelo en Cambiando Modelos. Espero que haya tiempo de platicar de todo esto. Y ha trabajado en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pues bienvenida, Giovanna, tienes una gran experiencia, una gran carrera y bueno, tu especialidad es hacia la inclusión. Giovanna, ¿por qué no empezamos por platicar qué son, a qué nos referimos con las personas con discapacidad? Digamos, una definición legal y la cantidad de personas con discapacidad que existen en nuestro país. Claro que sí. Bueno, pues antes que nada, yo presentarme a la audiencia, por si existe en la audiencia personas con una discapacidad auditiva, y comentarles que me identifico como mujer. Soy una mujer de 31 años de edad y utilizo lentes y traigo una diadema en el pelo. Y bueno, con eso dicho, soy yo también mujer con discapacidad. Precisamente tengo una discapacidad física, que es la amputación de mis 2 piernas por abajo de la rodilla. Entonces, eso implica que pasé por un proceso de rehabilitación y utilizo 2 prótesis para caminar y tengo que llevar una serie de terapias y cuidados en mi vida. Ahora, con esto dicho, yo soy parte de un colectivo en México que somos las personas con discapacidad. ¿Y qué somos las personas con discapacidad? En primer lugar, habría que hablar que somos todas aquellas personas que tenemos alguna deficiencia, ya sea física, mental, intelectual o sensorial, a largo plazo, o sea que no es algo transitorio, que al tener esta condición y al interactuar esta condición con las barreras externas que están allá afuera en la sociedad, hace que no podamos participar en igualdad de condiciones como en comparación a las demás personas en las actividades pues, de nuestra vida diaria. Y bueno, ¿y por qué menciono ahorita la definición? Porque es muy importante hablar de que el modelo o la perspectiva de ver a la discapacidad ha cambiado. Antes pensábamos que era un asunto médico o también se llegó a pensar que era un asunto solo de caridad, ¿no? De buena voluntad, de vamos a incluirles porque porque quiero hacer una buena acción. Y sí, sin duda tiene un componente interesante de que pues estamos ayudando a gran parte del colectivo a ejercer sus derechos. Sin embargo, es importante ver que a menores barreras, menores la discapacidad. Así que este lema nos va a ayudar a entender por qué los derechos de las audiencias con discapacidad son importantes y por qué es importante eliminar las barreras que tenemos. Y ahora dirán, pues, ¿cuántos son, no? ¿Cuántos somos las personas con discapacidad? En general, en el mundo, somos el 15% de la población, de acuerdo a cifras de la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Y en México, de acuerdo a cifras de el INEGI, somos en total, si suman las personas que se autoidentifican como personas con discapacidad, más aquellas que tienen una limitación para realizar sus actividades cotidianas como comer, leer, caminar, somos más de 22 millones de personas en México. Y luego pensemos en que una discapacidad pues no solo afecta a la persona, sino también a las familias, a las personas cuidadoras. Entonces, con esta magnitud, me gustaría dejarles ese dato que reflexionemos, que con los derechos de las audiencias con discapacidad estamos refiriéndonos a un gran sector de la población que por años estuvo invisibilizado. Estamos platicando con nuestra invitada Giovanni Frangiuti Kelly, aquí en la Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Y continuamos con esta, pues, muy extenso tema, un prioritario también, porque como bien decía Giovanna Frangiuti, nuestra invitada, estos conceptos han cambiado. Afortunadamente, estamos ya adquiriendo mayores conocimientos en cuanto al tema, pero creo que nos falta mucho por andar, ¿verdad, Mariana? Sin duda, creo que el lenguaje de los derechos humanos, el crecimiento del lenguaje de los derechos humanos ha ayudado muchísimo a que seamos más sensibles a las personas con discapacidad,
pero sin duda nos falta mucho y Giovanna estará aquí para platicarnos, digamos, Giovanna, nosotros vemos que los medios y las tecnologías de la información son muy buenos y grandes aliados para las personas con discapacidad. En dos- Correcto. en 2019, el Instituto Federal de Telecomunicaciones hizo un estudio sobre la forma en que las audiencias con discapacidad se acercan sobre todo a la radio y la televisión e hicieron algunos descubrimientos interesantes que, como tú bien decías al inicio, por ejemplo, las personas con alguna discapacidad visual se acercan mucho más a la radio. Y un hallazgo interesante también hablaba de que prefieren las radionovelas porque son mucho más detalladas en las descripciones y en los ambientes. Pero a mí me gustaría preguntarte, Giovanna, si en tu experiencia ustedes tienen alguna otra información sobre el acercamiento de las audiencias con discapacidad a los medios de comunicación. Sí, muchas gracias. Es correcto que han habido avances gracias a las tecnologías de la información y las comunicaciones. Específicamente ayudan mucho al colectivo de personas con una discapacidad visual o auditiva, ya que gran parte de personas que tienen esta discapacidad sensorial utilizan las tecnologías para acceder a esa información. Sin embargo, no toda esa información siempre está en formatos accesibles. Al respecto, podría comentarles que existen algunas quejas que se han presentado por personas con discapacidad, sobre todo en los colectivos de personas con discapacidad, en las redes sociales, y quizás lo que sí me gustaría puntualizar es que considero que una de las más grandes áreas de oportunidad es la generación de datos desagregados para la generación de políticas públicas al respecto, ya que además de este estudio se identifican pocas fuentes de información más allá de los propios colectivos a través de sus redes sociales, a través de las participaciones en seminarios, en webinars. Más allá de eso, sí haría falta una base centralizada de cómo vamos en ejerciendo nuestros derechos como audiencias con discapacidad. Sin embargo, me gustaría comentarles algunos ejemplos puntuales. Adelante. Unos de ellos son, por ejemplo, recordemos los pasados Juegos Paralímpicos, que precisamente se transmitieron en diversas plataformas de información, y pues el propio propósito de los Juegos Paralímpicos era precisamente incluir a aquellos deportistas con una discapacidad. No obstante, la mayoría de estas transmisiones no contaban con todos los elementos de accesibilidad, como pudiera ser interpretación de lengua de señas, subtitulado, que hubiera algún tipo de narración para aquellas personas que prefieran escuchar una narración de lo que estaba pasando en la pantalla. Entonces, hubieron muchas quejas en redes sociales al respecto. Le mandamos un saludo, por ejemplo, a Marisol, que tiene una discapacidad auditiva y en su momento visibilizó este tema. Y bueno, este es uno de los ejemplos, pero también hablemos de las campañas, ¿no? De los programas públicos o de acceso a servicios de justicia, que muchas veces se difunden estas campañas a través de la radio o de la televisión y no siempre cuentan con los formatos accesibles. Y esto hace que si se va a difundir algún programa de acceso a pensiones del bienestar, a temas de desastres naturales, temas de sismos, pues no siempre todas las personas se enteran de esa información porque no cuentan con los formatos accesibles. Así que ese sería el comentario de que además de este estudio del IFT, que me parece muy acertado de 2019, pues haría falta de contar con mayor evidencia. Es un tema que yo a raíz de esta entrevista toqué base igual con colectivos para ver si se tenía algún dato, pero sin duda nos llevamos nosotros también como sociedad civil la tarea de generar a través de encuestas más información al respecto. Pues, y además ese trabajo ya tiene 6 años, ¿no? Va a cumplir 6 años. Seguramente ha habido cambios también en las estadísticas o en el avance, en la accesibilidad. Bueno, yo veo, por ejemplo, que en televisión de paga hay alguna aplicación que permite ver los subtítulos, el subtitulaje en algunos programas. Sin embargo, muchos aparecen con muchas deficiencias en nombres propios, por ejemplo, o se acentúa mal y eso deforma la comunicación a las personas que tendrán alguna discapacidad auditiva. Es un detalle nada más. Pero, Mariana.
Y con mucha frecuencia también, y Giovanna, como bien lo comentas, muchas veces los conductores mismos o las conductoras de los medios de comunicación somos poco descriptivos con la información que estamos viendo, ¿no? ¿Cuántas veces no vemos Ujú, a una reportera o a un reportero decir, miren a mis espaldas me acompañan, ¿no? Por ejemplo, ujú, y los ujú. lenguajes deben ser mucho, para que sean incluyentes, tendrían que ser mucho más descriptivos, entendiendo que quizás no todo mundo tiene las mismas habilidades para estar siguiendo la información. Y en ese sentido, Giovanna, yo quería preguntarte si ahora nos decías un poco sobre tu opinión de cómo está haciendo el trabajo los medios de comunicación. ¿Tú qué opinas? ¿Te parece que qué más falta por garantizar para los derechos de las audiencias con discapacidad? ¿Te parece que las defensorías de las audiencias son suficientes? ¿Qué otras aplicaciones para ser más incluyentes en los medios de comunicación consideras que hace falta? Claro, no, digo, sin duda considero que hay mayor apertura hacia incluir a personas de la diversidad y hacer más incluyente. O sea, es raro que alguna empresa, alguna organización diga que se niega rotundamente a ser más inclusivo. Sin embargo, la inclusión es un verbo que requiere acciones. Ser incluyente no solo se queda en el discurso, sino hay que tener acciones contundentes para hacer efectivos esos derechos. Así que, en mi opinión personal, considero que hace falta conocimiento sobre cuáles son las obligaciones de las empresas, de las organizaciones que difunden contenido a través de radio, de televisión y otros medios, con respecto a cómo ser más incluyentes. Y me parece que también por parte de los colectivos de derechos de personas con discapacidad, en nosotros mismos, y yo me incluyo, falta también mucha conciencia de cuáles son nuestros derechos y cuáles son los medios para pues poner alguna observación, alguna queja. Entonces, en ese sentido, yo considero que un avance significativo que se podría destacar es la emisión de los lineamientos del Instituto Federal de Telecomunicaciones sobre derechos de las audiencias, que fueron emitidos este año, porque precisamente incluye un apartado a partir de su artículo 10 que incluye derechos de las audiencias con discapacidad, donde reconoce específicamente pues cuatro puntos importantes que me gustaría abordar de manera general, que es que estos habría que difundirlos para que las personas con discapacidad sepan que es lo mínimo, el piso mínimo que se debería aspirar, y también para que las instituciones y los medios de comunicación sepan qué es lo que deben de otorgar. El primer punto sería que es derecho de las audiencias con discapacidad contar con servicios de subtitulaje, doblaje al español y lengua de señas mexicanas para que las personas con una discapacidad auditiva puedan acceder a esa información. Esto debe estar disponible al menos en uno de los programas noticiosos que tenga la mayor audiencia a nivel nacional. Esto es el ideal. Ahora, ustedes me dirán, ¿doblaje o lengua de señas mexicanas? Bueno, se ha preguntado a colectivos de personas con discapacidad auditiva y lo que señalan es, muchas veces con que se tenga algunas de las dos opciones está bien, ya sea el doblaje, el servicio de subtitulaje o la lengua de señas mexicana. Si están los dos, perfecto, porque no todas las personas que tienen una discapacidad auditiva saben lengua de señas mexicana. Imaginémonos una persona que acaba de adquirir la discapacidad auditiva y está en proceso de aprender pues, sobre su discapacidad. Entonces, mientras más opciones de accesibilidad y más formatos accesibles, alternativas demos, más estamos incluyendo a la diversidad. En un segundo punto es importante, como derecho de audiencia derecho de audiencia con discapacidad, que se promueva un reconocimiento de nuestras capacidades, nuestros talentos, nuestras habilidades, así como un respeto a nosotros. Y pues a lo mejor pareciera algo muy trillado, pero es sumamente importante, porque a veces en el pasado, como les decía, venimos de el siglo pasado de un modelo de ver a la discapacidad como un tema médico o de rehabilitación o como un tema de caridad, pero no como un tema de derechos humanos. Y de Entonces, es inclusión, claro. importante, y de inclusión, es importante cambiar esas narrativas, y para ello la recomendación práctica que les diría es la siguiente.
nada sobre nosotros y nosotros. Es decir, si se va a hablar de algún tema de discapacidad, procuremos preguntarle a alguna organización con discapacidad, o como lo estamos haciendo ahorita, Sí. hablando con personas del colectivo, y si pueden y está dentro de sus posibilidades incluir al talento con discapacidad en las producciones, como actrices, como modelo, es mejor, porque así mandamos un mensaje integral de representación. Y aquí les quisiera compartir un dato duro de que en cuanto a representación, solo el 8% de las empresas incluye a personas con discapacidad en sus mensajes de marketing y publicidad, de acuerdo a un estudio de Valuable 500. Entonces es muy poco las vemos en la tele, poco los vemos en la radio, hay pocos espacios donde se habla del tema, así que mientras más se le dé esos espacios, mejor. Y en tercer punto, contar con mecanismos que les den accesibilidad para expresar quejas, reclamos, etcétera, y solicitar algún ajuste sin que esto represente una carga desproporcionada. Y aquí viene el concepto de ajustes razonables, que es brindar alguna modificación en el proceso en que se brinda un producto, un servicio o un trabajo para que esta persona pueda acceder en igualdad de condiciones con las demás. ¿Qué podría hacer? Pues, por ejemplo, que tengan algún mecanismo para recibir estas quejas y que en ese mecanismo la propia persona con discapacidad les haga saber qué tipo de ajuste requiere, a lo mejor que se describa mucho más a detalle la parte visual, sobre todo esto pasa en medios visuales, que decimos, como podrán ver en la gráfica. Sí. Una persona con discapacidad, pues, ¿cuál gráfica? Sí, ¿No? sí, sí. Aquí se muestra el pronóstico del clima y podemos ver los iconos, pero eso recordemos que hay que usar también la imaginación y sensibilizarnos a que no todos usan los mismos sentidos que uno. La imaginación y desde luego la creatividad, porque muchas veces, sí, los comunicadores no tenemos en cuenta esto y inclusive debería formar parte de la formación de los comunicadores, valga el pleonasmo. Pero Claro. continuando pues con estos 4 puntos, faltaría el último, que Claro. Y son por muy último, extensos sí, son muy extensos y y muy abarcan importantes. distintos Sí, conceptos. sí. Y el cuarto punto sería que pueda acceder a una guía de cuál es la programación que va a haber, ya Ujú. sea en radio o en televisión, a través de algún número de teléfono o de algún portal de internet, en donde lo pueda ver en formatos accesibles. ¿Y qué son formatos accesibles? Me dirán, ustedes se preguntarán, bueno, son distintas alternativas de presentar la información para, sobre todo, pensando en que los lectores de pantalla de las aplicaciones móviles que utilizan las personas con una discapacidad visual puedan leer el contenido. Usualmente, los programas como Word, PowerPoint, ya cuentan con una función que te permite Ujú. hacer una revisión de accesibilidad Sí. para ver si lo lee de una forma corrida. Y si ponemos una imagen, Y hay que correcta. describirla, hay Sí. que describirla, una descripción accesible de esa imagen. Y todo eso para que a través de un PDF, si lo van a subir en la programación, la persona con discapacidad pueda acceder a ese PDF y los lectores de pantalla tienen ya una tecnología que te lee sin describiéndote completamente el contenido de ese documento. Ujú. Esa es la recomendación. Y si me permiten, también otra recomendación práctica, asegurarse que el sitio web de la organización de radio o de televisión cumpla con los lineamientos de accesibilidad web que hay. Hay una organización que mide las buenas prácticas de accesibilidad web y te puede hacer un análisis sobre qué tan accesible es tu página web para las personas con discapacidad. Te mide temas como de contrastes de luz, Ujú. tamaño de la letra y todos esos elementos de accesibilidad web. Y desde luego buscar esos puentes con el medio de comunicación con el que estamos teniendo contacto para hacerle ver, para hacerle notar estas deficiencias. Eso, pues, en primer lugar, dentro Claro. de las herramientas con las que nosotros contamos, hacer ver qué es lo que está haciendo falta para que el mensaje llegue a todo tipo de público.
Mantener estos puntos de contacto también con las colectivas y los colectivos de las personas con discapacidad me parece fundamental, Giovanna. Creo que espacios como los consejos ciudadanos, por ejemplo, de los medios de comunicación, sería muy importante la participación y la representación de las personas con discapacidad para que constantemente tuvieran la posibilidad de estar recordando y de estar observando el trabajo de los medios de comunicación para que lo podamos seguir mejorando constantemente. Y Totalmente. En cuanto a una comparación, digamos, en Europa, en algunos países de Europa, donde todo esta accesibilidad tiene ya un cierto avance, ¿cómo nos encontramos en comparación, Giovanna? ¿Estamos muy atrasados? Sí, desafortunadamente no me gusta ser la mensajera de las malas noticias, pero sí. Es importante saberlo, sí. Es importante saberlo, que en México estamos sumamente atrasados en cuanto a reconocer y a implementar mejoras, porque, por ejemplo, todos los programas de noticias en países como Estados Unidos o algunos países europeos tienen por norma, deben de tener al menos subtitulado o interpretación en lengua de señas para que sea accesible los contenidos. O no sé si se fijan los debates, los mensajes de campaña, mensajes políticos, todos también deben de ser accesibles. El INE está trabajando y ha incluido una política de inclusión de personas con discapacidad. Sin embargo, falta mucho para que todos los spots, todas las campañas, pues realmente sean accesibles. Entonces, sí hay un gran nivel de atraso. Por ejemplo, en este mismo tema de los Juegos Olímpicos que estuve dando seguimiento, países como Inglaterra desarrollaron una app para que las personas que asistieran, o ya sea físicamente o que estuvieran viendo virtualmente algún partido de cualquier deporte, el que ustedes gusten, tuviera una descripción, pudieran conectarse a través de esos dispositivos y tuviera una descripción narrativa de qué es lo que está pasando en tiempo real. Porque, ¿qué pasa? Uno va, ve una carrera de natación y pues vas viendo quién queda en primero, en segundo, cómo va la técnica, pero muchas veces hay poca técnica narrativa en ese sentido de imaginarnos qué pasaría si no pudiéramos ver esa información, ¿no? ¿Qué pasaría si un día despertáramos y no pudiéramos ver ni escuchar y que solo dependiéramos de la narración? Técnica narrativa, qué buen concepto. Giovanna Frangiuti Kelly, es un tema tan apasionante que, bueno, bien merecería seguir platicando. Por favor, dinos tus redes sociales rápidamente para que nuestros radioescuchas también puedan conocer lo que tú haces a nivel profesional, hacer consultas, por supuesto, y ya tenemos que despedirnos. Ok, claro que sí, con mucho gusto. Las redes, las redes sociales son @GIO sin barreras, @GIO sin barreras. Bien. Ahí me pueden encontrar. En Instagram puedo canalizarlos con asociaciones. Formo parte del movimiento de líderes de mujeres mexicanas con discapacidad y de Cambiando Modelos, ambas importantes organizaciones en pro de la discapacidad. Así que con mucho gusto puedo canalizarlos también, cualquier inquietud o duda. Y recordemos que este es un tema de derechos. Hagamos realidad esos derechos. Muchísimas gracias y mucho gusto, Giovanna Frangiuti, por todo lo que has compartido con nosotros. Y desde luego recordamos a nuestras audiencias que nos escriban en cualquier momento, audienciasre@cultura.gov.mx y en el Facebook Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. En esta producción participamos Mariana Torres Maldonado, gracias. Muchas gracias. Hasta la siguiente. Hasta la siguiente. Alma Lilia Martínez, Ramiro Romero, Estrella Coral, Alejandro Ramírez, en una producción para Radio Educación a cargo de Edmundo Cepeda, con la conducción de Gabriela Sosa Martínez. Gracias. Buena tarde. Esta radio pública te escucha. La Defensoría de las Audiencias es nuestra. Esta radio pública te escucha. Envíanos un mensaje por WhatsApp 5512-332915 o escríbenos un correo electrónico audienciasre@cultura.gov.mx.
De viva voz, ejerce tu derecho.